Agradecer a la doctora Alarcón, pero sobre todo al comité organizador de este magno evento aquí en Barranquilla. Realmente han puesto el corazón por delante, sin contar el tiempo y el esfuerzo para que todos nosotros tengamos un gran congreso. El tema que nos ocupa es el panorama actual de las guías de la artritis reumatoide. Los reumatólogos desde hace muchos años estamos escuchando acerca de las guías y escuchamos tanto que nos llegamos a cuestionar si estos documentos realmente son de utilidad para lo que hacemos todos los días, que es el manejo de los pacientes. Los voy a llevar a través de un viaje de la experiencia metodológica que tiene este interesante ejercicio y voy a puntualizar algunos elementos importantes que debemos tomar en cuenta para ver si estas guías realmente tienen lo que todos buscamos, que es un nivel adecuado de información que sean muy útiles para el manejo de nuestros pacientes. Tengo conflictos de interés, que es muy importante que se los comente. He trabajado con una gran cantidad de productos que tienen que ver con el manejo farmacológico de los pacientes con artritis reumatoide. Siempre se dice que esa diapositiva se pasa muy rápidamente porque probablemente a las personas les da un poco de vergüenza decir que lo han trabajado. A mí no me da pena decir que he trabajado estos productos porque gracias a ello creo que he podido ayudar a muchos de mis pacientes en Morelia. También tengo algunos conflictos de interés que debo declararles, que he participado en el desarrollo de las guías terapéuticas de artritis reumatoide de GLADAR y PANLAR, y también he participado en el desarrollo de las guías terapéuticas mexicanas publicadas el año pasado. También soy miembro del equipo Treat to Target, que recientemente revisó las recomendaciones y que esta semana fueron aceptadas para publicación en Annals of Rheumatic Diseases. La siguiente, por favor. ¿Para qué sirven las guías? Estrictamente hablando, las guías parecen ayudarnos para estandarizar la práctica clínica, que lo que se hace en Bogotá, se hace en Barranquilla, se hace en alguna ciudad centroamericana y en alguna más en la Ciudad de México. Y esto pudiera teóricamente ayudar a mejorar la calidad de la atención y también los pacientes pudiesen tener un control óptimo de la enfermedad. Frecuentemente se argumenta que las guías terapéuticas también se han desarrollado para tener un uso más racional de los recursos sanitarios. Todas estas oraciones creo que realmente pudieran fundamentar la utilidad de las guías, pero estoy seguro que muchos de ustedes se habrán preguntado si realmente las guías terapéuticas sirven para algo. Yo me lo pregunto constantemente y yo creo que al final podríamos comentar algo de esto. La siguiente, por favor. Cuando ustedes revisen documentos que tengan que ver con guías, van a encontrar una serie de términos que no son sinónimos. Van a hablar, algunas de ellas, de consensos, algunos hablan que se trata de un documento postura. Las europeas, por ejemplo, hablan de recomendaciones y algunas más, como la colombiana, hablan de guías de práctica clínica. Déjenme decirles que no son exactamente lo mismo y tienen criterios metodológicos diferentes. Los más estrictos son aquellos que tienen que ver con el último rubro, la guía de práctica clínica. Son los metodológicamente más sólidos. Cuando nosotros nos enfrentamos ante un documento de este tipo, no quisiera yo que rápidamente tuviéramos algún tipo de rechazo. Quisiera que entendiéramos que el desarrollo de ese documento tuvo un ejercicio académico muy intenso, donde un grupo de personas hizo el trabajo para nosotros, revisó la información disponible, categorizó la evidencia que ahí teníamos y al final emitió algunas recomendaciones. Casi siempre nos estamos nosotros enfrentando
a esas recomendaciones que de alguna manera estamos leyendo, estamos viendo si se ajustan a nuestro pensamiento científico, a la manera como practicamos la medicina, y de acuerdo a ello decidimos si esa guía realmente pudiera ser aplicable a lo que nosotros hacemos con nuestros enfermos. La siguiente, por favor. Estos son los pasos que voy a revisar con ustedes, ejemplificando algunos elementos claves y poniéndolo en contexto del panorama actual de las guías de artritis reumatoide. La siguiente, por favor. La formación del grupo es el primer paso cuando alguien decide que se tiene que hacer una guía. Y cuando digo alguien decide, es importante tratar de definir quién encargó el desarrollo de la guía. ¿Es un gobierno? ¿Es una sociedad médica de reumatólogos? ¿Es una organización como la Europea de Reumatología, la Americana o PANLAR? ¿O fue la aparición de un nuevo producto en el armamentario terapéutico el que motivó la revisión de las guías? La siguiente, por favor. Los latinoamericanos sabemos muy bien la importancia de los equipos y de los grupos. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y con mucho cuidado, ¿quién debe estar en el grupo? La siguiente, por favor. Este es un elemento fundamental y yo les diría que es la clave del éxito o el fracaso de lo que sigue para adelante. Debe ser un paso muy cuidado. De preferencia, se debe buscar un enfoque interdisciplinario. Si yo me junto con 20 reumatólogos, no importa del país de América Latina, y hablamos sobre el manejo de la artritis reumatoide, les aseguro que vamos a tener un pensamiento muy concéntrico, porque estamos revisando exactamente lo mismo. Libros, literatura, conferencias, escuchando temas que pudieran hasta parecer repetitivos. Pero ¿qué pasa si lo abrimos a otras disciplinas? Al farmacólogo, a la enfermera, al rehabilitador, al paciente. Empezamos a abrir las perspectivas. Y esto le da una credibilidad muy importante. Creo que nos pasamos, estaba en la anterior. Entonces, le da un equilibrio al grupo. Y el grupo debe tener experiencia metodológica, pero también experiencia práctica. Debe ser muy incluyente. Y en la formación de grupos se enfatiza la importancia del aspecto técnico, que es muy relevante, pero también el aspecto social. Ese grupo debe congeniar en la discusión y en la toma de decisiones. La gente que se dedica al manejo de grupos entiende bien que algunas voces pueden resultar ser muy dominantes en la toma de decisiones grupales, entonces se busca inclusive votos un tanto anónimos o secretos para que la figura de autoridad del grupo no domine las conclusiones. Algunos recomiendan que en este equipo se debe conocer los antecedentes de todos los miembros para definir quién debe estar ahí. Y se ha sugerido que puede haber uno o más coordinadores. La siguiente, por favor. Un tema fundamental, y recuerdo una editorial de hace algunos años de la doctora Graciela Alarcón, ella se preguntaba si algunas guías terapéuticas realmente eran creíbles en el sentido de que muchos de los autores tenían evidentes conflictos de interés. Y fíjense que estos conflictos de interés casi siempre se relacionan con aspectos vinculados con el desarrollo de productos o con la industria, pero esto es mucho más complejo que eso. Puede haber conflictos de interés inclusive desde el punto de vista académico, que para avanzar en nuestra carrera de investigadores y de profesores universitarios que cuentan mucho las publicaciones, a lo mejor empujo una
o más publicaciones y mi interés está basado no en el desarrollo de productos, sino en algunos aspectos que pueden tener que ver con las conclusiones y el acelere que podamos dar a este proceso. Esto debe estar claramente manifestado, pues le da credibilidad. Y fíjense que es un aspecto bien complicado, especialmente en América Latina. ¿A quién invitan para que sea la voz de autoridad, la voz que puede opinar sobre tal o cual tema? Son los profesores universitarios, las figuras en los colegios, las personas en las sociedades que casi siempre, como pudieron ver en mi segunda diapositiva, hemos tenido mucho que ver con el desarrollo de estudios clínicos. Entonces, esto se ha cuestionado si debemos ser estas personas, como su servidor, con conflictos de interés, las que desarrollemos estas guías. Y se han propuesto algunas soluciones. Por ejemplo, recientemente se presentaron las del Colegio Americano de Reumatología y el coordinador de esas guías manifestó no tener ningún conflicto de interés. Las guías colombianas claramente muestran que el responsable de las mismas no tiene ningún conflicto de interés. Esto no es fácil de encontrar. Entonces, la selección del coordinador debería ser una persona que no tenga conflicto de interés. Sin embargo, se piensa que esas personas que tienen más experiencia deberían de alguna manera ser contactadas para opinar y se ha pensado que deberían tener tareas muy dirigidas. Un comité define quién de ese grupo tiene o no conflictos de interés y un aspecto fundamental es el financiamiento. Y estamos en retos importantes. ¿Quién paga esto? En América Latina, este tipo de eventos finalmente se pueden hacer gracias a un financiamiento que habitualmente viene de la industria. En la literatura se comenta la industrialización de las guías. Entonces, este aspecto debe ser muy cuidado y ninguna guía debería ser financiada directamente de fondos provenientes de la industria, sino de un tipo de apoyo educativo irrestricto que venga a través de las sociedades. Esto le debe dar más credibilidad al proceso. La siguiente, por favor. Algo que se ha comentado mucho es la importancia de incluir a los pacientes en el desarrollo de las guías. Las guías europeas, las guías americanas, las colombianas han incluido a pacientes. Y fíjense que esto suena muy bien, pero desde el punto de vista práctico ha habido una experiencia muy variada, pues los datos son discordantes. Hay gente que ha dicho la inclusión de pacientes tiene complicaciones porque el aspecto técnico con el cual nosotros hablamos y escribimos a veces no se entiende bien por los pacientes. Y hay diversas modalidades. Una modalidad es que un paciente o más pacientes los inviten al proceso del desarrollo de las guías. La modalidad europea, por ejemplo, incluyó pacientes que representaban a organizaciones de pacientes, pacientes bien informados, o bien un representante de alguna organización de pacientes que lleve el sentir a esas discusiones y que no necesariamente ese representante sea un enfermo. Y finalmente lo que se ha propuesto, que también ha resultado atractivo, es que una vez que se están desarrollando las guías, se presente a un grupo de pacientes para que ellos opinen y elaboren una versión práctica, sencilla, entendible para los pacientes. Independientemente de los modelos, esto es algo que el panorama actual de las guías nos está diciendo: el incluir pacientes aumenta la credibilidad y es algo que todos deberíamos hacer. La siguiente, por favor. Una vez que tenemos el equipo debe manifestar por escrito el compromiso para participar y se deben sentar para desarrollar un marco conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que se pongan de acuerdo para desarrollar un mapa, una hoja de ruta
para dónde queremos caminar, revisar la literatura y que se forman preguntas que queremos contestar. Pero esto debe estar claramente como la primera tarea de este grupo. La siguiente, por favor. Esta hoja de ruta marca ese camino a seguir y establece algunas relaciones teóricas entre los elementos que queremos investigar, pero sobre todo entender bien los desenlaces. Si le damos el tratamiento A a pacientes con artritis reumatoide, comparado con el tratamiento B, mejoramos la actividad de la enfermedad, las erosiones y la sobrevida. Es un ejemplo. Los desenlaces tienen que estar bien descritos. Fíjense que hay mucho camino por recorrer. Aunque cada vez se publica y se hacen más cosas, en todas las guías actuales se documentan huecos en la información. Y esto son áreas de incertidumbre que deben motivar el desarrollo de nuevo conocimiento. Deben enfocarse también las mediciones de riesgos y beneficios de las diferentes intervenciones en este modelo teórico. Y algo fundamental que ha sido muy poco tocado en las guías actuales es el aspecto económico. Vivimos en una zona del mundo donde estamos todos muy preocupados por los altos costos de esta enfermedad y los tratamientos que estamos utilizando. Las guías no lo están considerando como nos gustaría verlo y es un faltante importante. Y desde luego, en esa hoja de ruta quisiéramos tener también la opinión de los pacientes. La siguiente, por favor. Una vez que decidimos qué es lo que vamos a investigar, vamos a revisar, vamos a ir a buscar la información disponible. La siguiente, por favor. Todos pensamos que alguien, un experto, va a utilizar la computadora para buscar esa información. La siguiente. Y este aspecto es fundamental. En la medida que nosotros podamos hacer una revisión muy completa, basada en preguntas dirigidas y considerando los diferentes idiomas, vamos a tener una base muy relevante que nos va a llevar en este camino. Fíjense que las guías actuales habitualmente revisan la información publicada en inglés. El inglés hasta la fecha es el idioma de la ciencia, pero algunas referencias de estudios de metaanálisis han evaluado qué pasaría si nosotros revisáramos otros idiomas, no solo el inglés, para esta misma búsqueda de esta pregunta de investigación específica. Y la cantidad de información que hay publicada en otros idiomas, como chino y japonés, es más o menos igual a la que se publica en inglés. Y ninguna de las guías actuales, que no son las latinoamericanas, revisan información publicada en castellano. De tal manera que estas son limitaciones potenciales que pueden tener las guías actuales. ¿Quién hace esta búsqueda? Lo hace un personal profesional. Hay una carrera dentro de las personas que hacen estudios de biblioteconomía que hacen esta revisión muy cuidadosa. Recientemente se publicaba que la posibilidad de contactar a los autores de los artículos originales también aumentaba la credibilidad de las guías y la calidad de las mismas. La posibilidad de hacer un contacto directo es muy importante. Y en esta fase de búsqueda es muy importante considerar que es una fase sumatoria. Vamos a juntar todo lo que podamos para contestar nuestra pregunta y la metodología debe estar bien descrita por si alguien la quisiera reproducir. La siguiente, por favor. Una vez que se tiene la información, ese grupo, ese equipo de trabajo va a calificar la calidad de los datos. Y para esto hay una serie de criterios. Va a evaluar los niveles de evidencia
con las 3 Cs: calidad, cantidad y consistencia. Casi todas las guías actuales utilizan un sistema de calificación que se denomina GRADE, por sus siglas en inglés. GRADE es un sistema de calificación que tiene una situación muy especial. Fíjense que considera la opinión del experto, las personas como ustedes que ven enfermos, a la hora de categorizar la evidencia. Y lo más importante es reconocer que esta evidencia obviamente se modifica con nuevo conocimiento. La siguiente, por favor. Una vez que se revisa con mucho cuidado y se categoriza la evidencia, viene un paso fundamental que es el que nosotros conocemos y que estamos muy familiarizados. Hasta aquí diría yo que es algo que todos los reumatólogos nos sentimos muy cómodos y hasta ahí hemos recorrido el camino juntos a través de los últimos años con la ACR, con los europeos y algunas guías latinoamericanas. La siguiente, por favor. La elaboración de recomendaciones pues tiene que ver con esta revisión cuidadosa y estandarizada de la evidencia. Debería ser de preferencia independiente y estas recomendaciones, antes de ser aceptadas, también deberían ser revisadas por un comité independiente que no tuvo nada que ver con el desarrollo de esta revisión. Deben tener una aplicación práctica para nuestros pacientes y tener esta revisión externa. La siguiente, por favor. Algo que se ha criticado por los revisores de las distintas guías es que cuando llegan a las recomendaciones, que es el punto de contacto final con los médicos y los potenciales usuarios, es que algunas de ellas no tienen un lenguaje adecuado. Entonces se insiste que el lenguaje debe ser claro, conciso y directo. Y para que esto funcione, deben tener una instrucción para que sean ejecutables y escribirse en voz activa. Por ejemplo, recomendamos. En la medida de que nosotros hagamos eso, va a ser más fácil que la gente las pueda aplicar y sobre todo ahora con el movimiento tan interesante que hay de medición de calidad para ver si las personas de alguna manera se están apegando a esas recomendaciones. Esto tiene que ver con la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación que debe estar incluida en esa oración. Y cuando no tengamos la evidencia, que eso pasa en muchas situaciones, hay que tener mucho cuidado. Como se sugiere, es algo un poco más matizado, debería, palabras de ese tipo, o inclusive mencionar que no hay evidencia completa, pero el panel recomienda tal cosa. Y si nosotros somos claros en las recomendaciones, la implementación será más fácil. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores que influyen en estas recomendaciones? Sin duda la calidad de la evidencia, la magnitud de la diferencia, qué tan importante es el cambio que se encontró en esa revisión de la literatura, dos aspectos que las guías actuales están incorporando, la preferencia de los pacientes, a veces hasta se incorpora ahí, los pacientes sugirieron tal cosa, y algo que falta, los costos. Imagínense que nosotros como reumatólogos en unos años más tengamos una recomendación que diga para lograr la remisión de la artritis reumatoide en pacientes seropositivos, erosivos, de corta evolución, el tratamiento A tiene mayores probabilidades de lograrla a un menor costo. Sería interesantísimo. Entonces necesitamos incorporar el concepto de costos y por alguna razón complicada esto todavía no se ha hecho. La siguiente, por favor. Fíjense que llegamos a este punto, la elaboración de las recomendaciones, y muchas veces ahí nos quedamos.
pero hay algo fundamental y esto hemos estado platicando con el doctor Carlo Vinicio Caballero, el doctor Pineda, que me pasa la siguiente, por favor, y es la obtención del aval. Alguien, una organización, tiene que soportar, tiene que apoyar, tiene que dar su aval, su sello de estas recomendaciones. La siguiente, por favor. Una más. Y la importancia de la obtención del aval, me pasa la siguiente, por favor. Esto es fundamental para la supervivencia de las guías. Hasta aquí llevamos un trabajo muy importante de un equipo que ha trabajado mucho, pero lo que sigue es la parte más relevante, porque viene la supervivencia de esa guía. De preferencia, las personas que dan el aval deberían formar parte del equipo que desarrolla las guías, y esto debería quedar formalizado. Desde luego que el tener un aval ayuda a la implementación, porque nosotros podemos llegar con unas guías que desarrollamos en el Colegio Mexicano de Reumatología. ¿Y quién va a dar el aval? ¿Las instituciones van a aceptar eso? ¿Las instituciones las van a adoptar? Y esto nos lleva a ese concepto donde las guías no se imponen, se adoptan. Y para que se adopten tenemos que ser más creativos y aquí voy a dedicar algunos minutos. La siguiente, por favor. Para que se puedan adoptar unas guías, la gente que las usamos las debemos conocer. Entonces debe haber un plan de diseminación. La siguiente, por favor. Este aspecto es muy necesario y ustedes deben recordar sus experiencias a través de los últimos años como reumatólogos. ¿Cómo se enteran de que hay nuevas guías? Bueno, vienen a congresos como a Barranquilla, o van a los Estados Unidos a un congreso anual o al europeo y les presentan las guías y habitualmente son sesiones muy atendidas, no cabe la gente, están abarrotados los salones. Eso es lo que llamamos las guías tradicionales. Si no tuvieron la fortuna de acudir a una de estas sesiones, muy poco tiempo después, algún representante de la industria farmacéutica los va a visitar a su consulta y les entrega las guías. Un reimpreso de las guías, doctor, le trajimos las guías. Y habitualmente ustedes dicen, ya las leí, porque se sienten hasta incómodos de que alguien les lleve algo para leer al consultorio. Eso es lo que llamamos las vías tradicionales y habitualmente eso es lo que se hace. Fíjense que la eficacia en diferentes áreas del desarrollo de guías ha mostrado que es muy cuestionable. Mucha gente no las lee porque piensa que ya lo conoce. Y se ha sugerido tener vías novedosas de diseminación de esta información, sobre todo a partir del Internet. Y estas vías deberían ser interesantes y para que nosotros adoptemos unas guías debemos tener una discusión activa de las mismas. La siguiente, por favor. ¿Cómo se van a implementar estas guías? Hay muchas cosas que se han evaluado y hay mucha experiencia al respecto. La siguiente, por favor. Fíjense que este diagrama puede explicar bien lo que les quiero decir y ustedes en sus áreas de trabajo, no me importa el país y la ciudad donde lo hagan, se van a dar cuenta de que hay algunas guías que fueron encargadas por alguien o alguna sociedad o colegio las hizo para que alguien las use. Y esos pequeños círculos periféricos son los usuarios finales. Si no hay un vínculo entre ese proceso y la gente que las va a implementar en ese consultorio periférico, estas guías van a ser un fracaso. Entonces debe haber una coordinación muy importante en la implementación. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las variables que afectan la adopción de las guías?
Supe de una encuesta reciente que se hizo en América Latina, donde la gente usa las guías europeas y usa las guías americanas y no necesariamente usa las guías que desarrollaron en sus países. Y la razón que argumentan tiene que ver muchas veces con credibilidad o calidad de las guías. Tiene que ver con el tipo de profesionales. Los reumatólogos estamos muy orgullosos de que somos personas con un entrenamiento vasto, muy profesional, y a veces eso puede limitar la implementación de las guías, porque la gente puede decir, es que eso yo ya me lo sé, nadie me va a decir a mí lo que yo voy a hacer con mis pacientes. Los profesionales en reumatología somos gente con mucha información. Y entre más complejo sea el proceso, es más difícil de implementar. Y el manejo de las guías terapéuticas en artritis reumatoide hablan de pacientes con comorbilidades, con situaciones muy especiales que hacen compleja la toma de decisiones. Las características de la práctica tienen que ver con esto. Y fíjense que algunos incentivos se han evaluado en otros países para ver si se pueden adoptar más fácil las guías. Hay incentivos de tipo legal, donde cuando algo no va bien, se puede argumentar que la gente no se apegó a las guías y puede ser usado en su contra. Y eso ha llevado a que algunos temas implementen más rápido las guías. Y hay aspectos financieros. Ustedes se pueden imaginar qué pasaría si en un futuro, en su lugar de trabajo, les dijeran, doctor, si el 80% de sus pacientes con artritis reumatoide los tiene usted en remisión o en bajo nivel de actividad en base a la revisión de un comité externo, usted va a recibir un incentivo económico porque está haciendo muy bien su trabajo. ¿Ustedes creen que no implementarían las guías si ese incentivo económico fuera interesante? Estoy seguro que sí. Entonces, es muy probable que esto vaya a ocurrir en un futuro, porque además es algo que a todo mundo le conviene, especialmente a los pacientes. En algunos lugares se ha empleado que las guías pudieran regular la práctica médica y en algunos más los pacientes están empujando la adopción de las guías. La siguiente, por favor. ¿Qué puede funcionar para que estas guías no queden en recomendaciones y en un papel guardado en un escritorio? Fíjense que ha funcionado bien las estrategias in situ. Cuando tenemos residentes, tenemos médicos en formación y tenemos un paciente, preguntarle ¿qué tratamiento le vamos a dar? Pues vamos a darle metotrexate 15 miligramos cada semana, ¿por vía oral o parenteral? ¿Por qué me pregunta eso, doctor? ¿Qué dicen las guías? Entonces, es una gran oportunidad del entrenamiento en el sitio de trabajo con una enseñanza práctica, lo que puede llevar a la rápida incorporación mental de lo que esas recomendaciones están mencionando. El paciente regresa en 6-12 semanas y vemos si ya está en remisión. Revisamos con la enseñanza práctica y la experiencia propia cómo le fue con la adopción de las guías. Vamos a contrastar resultados porque a lo mejor decidí que no le iba a dar metotrexate 15 miligramos vía parenteral, sino le iba a dar una terapia combinada. Esto puede generar esta experiencia. Se sabe que las guías necesitan anticipar los problemas de implementación y cada uno de nosotros en nuestro ambiente de trabajo tenemos algunas limitaciones que pueden anticipar problemas. Deben evaluarse periódicamente y desde luego que esto puede perfeccionar el sistema. La siguiente, por favor. En la implementación debemos tener una atención muy especial de cómo lo vamos a hacer, debemos compartir experiencias, considerar que puede haber entornos diferentes donde algo funcione mejor. Es importante compartir las historias de éxito, cómo nos va con la aplicación de estas guías
en mi centro de trabajo y, ¿por qué no?, considerar modelos regionales que funcionen mejor y tener retroalimentación. Esto es fundamental para que las guías realmente lleguen a lo que nosotros queremos que hagan, que es optimizar el manejo de estos pacientes. La siguiente, por favor. La actualización es algo que habitualmente se comenta en todas las guías. La siguiente diapositiva nos dice que con este reloj todas las guías, al igual que nosotros, tenemos una fecha de caducidad. Las guías a veces inclusive nacen con serios problemas porque se desarrollan más o menos en un año. De ahí a que se mandan a publicar, se revisan y se publican, tardan otro año, y no es nada raro que las guías digan, esto le pasó a las canadienses, que deberían actualizarse en 2 años, y la revisión de la literatura justo se hizo 2 años atrás. Es decir, que cuando las vemos por primera vez, probablemente ya requieran actualización. La siguiente, por favor. La actualización es necesaria porque hay avances terapéuticos en todas las áreas y se han discutido varios modelos. Se habrán dado cuenta que es un proceso lento, costoso, complicado de muchas personas y hay que evaluar el costo-beneficio de la actualización de guías. Inclusive se propone algún método de actualización más o menos rápido, donde las personas revisen en qué puntos ha habido progresos y se hagan algunas modificaciones a las recomendaciones cuando esto sea pertinente. Esto se debe plantear desde un inicio y cada cambio que ocurra a las guías debe seguir el proceso de información e implementación. La siguiente, por favor. Vamos a hablar brevemente de algunos ejemplos recientes. Tenemos las guías canadienses, las europeas y las del Colegio Americano de Reumatología. Las latinoamericanas no las mencionaré, pues tendremos después un simposio que toca específicamente este tema. La siguiente, por favor. A mí me gustan mucho las guías canadienses, porque fíjense que las guías canadienses fueron una guía de guías. Ellos revisaron 52 guías terapéuticas, entre ellas las que desarrollamos en PANLAR, para evaluar la calidad de la evidencia. Ellos consideraron dentro de su sistema nuevas preguntas que estas guías en la literatura internacional no tocaban y evaluaron 2 sistemas, el GRADE y uno que se llama AGREE, que le da una calificación a las guías terapéuticas y está publicado en el Journal of Rheumatology en 2 números diferentes. Uno tiene que ver con eficacia y otro tiene que ver con seguridad. Estas guías fueron tomadas como fuente de referencia y a partir de ahí nosotros actualizamos y desarrollamos las guías mexicanas. Porque la gente se pregunta si vale la pena empezar de cero cuando ya hay tanto camino recorrido por otros metodólogos. La siguiente, por favor. Las europeas fueron publicadas en el 2013 y a diferencia de las anteriores, ellos emiten recomendaciones. Ellos tuvieron cambios puntuales, revisiones específicas en el uso de corticosteroides que faltaban en las anteriores. Y es interesante, había una editorial del doctor Kirwan de la Gran Bretaña donde decía que alguno de sus alumnos de medicina le había cuestionado que por qué las guías europeas no incluían nada sobre corticosteroides. Un alumno de medicina. Fíjense qué interesante, y ahí se reunieron muchos expertos y no se les ocurrió que había que hablar de corticoterapia en las primeras guías. Las guías europeas cuestionan el uso de terapia combinada en artritis reumatoide, a diferencia de otras guías que las puntualizan como un elemento importante, fundamental. Ellos lo cuestionan y piensan que la evidencia disponible no permite emitir recomendaciones del todo favorables. Algo interesante en estas guías europeas es que el uso de los biológicos ahora están
en el mismo escalón terapéutico después de falla afarme tradicionales y los ponen a todos en el mismo escalón y ya incluyen tofacitinib en caso de falla a biológico. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vemos las del Colegio Americano de Reumatología, presentadas en Boston hace algunos meses. Estoy seguro que muchos de ustedes estuvieron ahí. Se presentaron y se insistió que esto era un borrador y ofrecen la publicación tentativa en el 2015. Hasta hace 2 días que consulté la página del Colegio Americano de Reumatología, se menciona para publicación en 2015. Los cambios puntuales que tienen estas guías, comparadas con las anteriores del Colegio Americano, es que nuevamente ya hablan de terapia biológica, pero ponen todas las opciones en el mismo escalón. Y hacen alguna distinción interesante de subgrupos de pacientes, sobre todo de comorbilidades, sobre cuál se puede preferir sobre otro en casos muy puntuales. Mencionan de manera interesante todos los aspectos y refuerzan lo de vacunación. También ya incluyen tofacitinib, no como las europeas en caso de falla biológicos, sino ya lo incorporan en caso de falla afarmes. Insisten mucho en comorbilidades, especialmente infecciones, neoplasias, insuficiencia cardíaca, hepatitis B. Entonces, todos vamos a estar muy pendientes y debo decirles que el coordinador de estas guías no estuvo vinculado con ningún conflicto de interés. Son guías que realmente vienen a avanzar el conocimiento. La siguiente, por favor. El tema es, después de revisar esto, preguntarnos qué es lo que falta, qué nos gustaría ver. Nos gustaría ver una integración regional de la manera como tratamos a estos pacientes. Esto tiene serias limitaciones, serias complicaciones. Nos gustaría ver en las guías qué dicen los pacientes al respecto. Nos gustaría ver que se toquen aspectos económicos y algo importante es invitar a las autoridades sanitarias para que participen en esto, recordando la importancia de la implementación. Y finalmente, evaluar el impacto de estas guías. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los datos importantes a resaltar? Nosotros como reumatólogos quisiéramos tener guías que están adaptadas a la práctica clínica, reconocer el aspecto temporal de las mismas, debemos entender a todos los que las vamos a usar y a las entidades que las apoyan. La siguiente, por favor. Las conclusiones de este panorama de guías de artritis reumatoide, sin duda, es que son documentos valiosos que reflejan la mejor evidencia disponible para su manejo. Deberían ser prácticas, no solo lo que ahí nos dicen, sino también en su lectura y un carácter educativo muy importante. La siguiente, por favor. Entender que no aplican a todos los pacientes. En México se ha insistido mucho que no deberían ser documentos legales, algo que hace 2 o 3 semanas me cuestionaban en Bogotá, porque piensan algunos que sí deberían tener esta connotación. Pero una vez que se desarrollan las guías por alguna entidad, requieren aceptación, compromiso y responsabilidad, y no olvidar que el paciente es el eje del sistema. Finalmente, quiero concluir en la última diapositiva con una frase de Eduardo Galeano, uruguayo, que falleció esta semana. Eduardo Galeano decía que la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Se preguntaba, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y espero que todos juntos caminemos para mejorar el paciente con artritis reumatoide. Muchas gracias.
pregunta o comentario sobre la charla del doctor Cardiel. Por favor, hay un micrófono que está circulando, que levanten la mano y se lo pueden acercar. Doctor Cardiel, Identifíquese con su nombre, por favor. Enfermedad. Se identifica quién es usted, por favor. Me llaman Luis Fernando Medina Quintero, soy internista reumatólogo y ejerzo la profesión en Cali en un hospital universitario. Muy interesante su charla, doctor Mario. La artritis reumatoide es una enfermedad muy complicada y a uno le llama la atención cuando se redactan estas guías, ¿por qué no se tiene en cuenta las comorbilidades? Porque una situación es artritis reumatoide de inicio temprano en una persona joven y tener artritis reumatoide de inicio temprano en una persona de la tercera edad, pues que todos sabemos que cuando uno ya está en apoptosis tan avanzada también tiene comorbilidades. Gracias, doctor Medina. Fíjese que sí, el tema de las comorbilidades es algo que se viene tocando en las últimas guías. Por ejemplo, las guías europeas lo mencionan. Las guías brasileñas tienen especialmente un capítulo sobre comorbilidades. En las guías mexicanas lo mencionamos, pero es muy complicado, por ejemplo, crear escenarios donde alguien que tenga 2 o 3 comorbilidades, que algunas no tienen que ver una con otra, sino que requieren manejos muy complejos, simplemente la mayoría de las guías quedan enlistadas como se debe tener en cuenta la comorbilidad. Las guías americanas ya mencionan algo de esto también en escenarios muy particulares y sobre todo los más frecuentes. ¿Algún otro comentario o pregunta Sí. para el doctor Cardiel? Por favor. Alonso Cortina, de Cartagena, también internista, reumatólogo y profesor universitario. Excelente su conferencia, doctor Cardiel, como todas las que le he escuchado. Y más que pregunta, es un comentario que a lo mejor lleva implícita la pregunta. Esto de las guías, desde luego, han servido para canalizar buenos derroteros en el tratamiento de nuestros pacientes. Sin embargo, en ocasiones se pretende tomarlas como camisa de fuerza, anulando algo que por mucha ciencia que tengamos que ejercer, por muy apegados a que estemos y que debemos estar al método científico, siempre tenemos el arte y cada paciente individual es un reto. Es más, su comentario que hizo de la discusión en Bogotá sobre si deben tomarse o no como elemento ante un juicio, yo estoy de acuerdo en que deben no tomarse, que deben para el juez servir como guía y para los fiscales también. Entonces, pienso que hay que tener mucho cuidado con esto de las guías en su apego tan estricto, porque es casi como si estuviéramos robotizando al médico. Quisiera su opinión al respecto. Fundamental su comentario, y es algo que platicábamos hace algunas semanas también con mis colegas en Morelia. Esto se lo he escuchado a Carlo Vinicio Caballero, que me dice que con sus alumnos explora él la idea de que algunas personas en los Estados Unidos han dicho que muchos médicos pudiéramos ser reemplazables por computadoras, porque las computadoras a través de modelos teóricos pudieran predecir cuál es la actitud que deberíamos tomar ante un paciente. Y los datos son interesantes. Fíjense que el estudio cámara, la gente le incorpora a la computadora el número de articulaciones inflamadas, dolorosas, la sedimentación globular y la evaluación global. Y el estudio cámara dice: este paciente tiene un DAS 28 de tanto, suba el metotrexate de 15 a 25 miligramos. La decisión la toma la computadora y fíjense que tristemente esas decisiones tomadas por el robot, la computadora,
han llevado a mejores desenlaces que cuando el médico toma sus decisiones personalizadas. Entonces, esto nos invita a tomar mejores decisiones, a ser mejores médicos, y yo estoy de acuerdo con usted, las guías deben caer en un terreno de recomendaciones, pero siempre teniendo la posibilidad de que ese médico que integra toda esa información de comorbilidades, situación personal muy especial de cada enfermo, tome para ese paciente la mejor decisión. Es una buena observación la suya, doctor Alonso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí. Maestro Carriel, Roberto Campuzano de Ecuador. Pregunta respetuosa. Los pacientes, el interaccionar de los pacientes es positivo, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pensaba que los docentes eran la panacea y el interaccionar del estudiante es ideal. Pregunto, ¿los pacientes qué nivel cultural deberían tener o deben tener? ¿Y el estatus social, influye eso en la retroalimentación de las guías? Gracias. Desde luego que es muy importante. Yo he estado en el desarrollo de algunas recomendaciones donde se han invitado a pacientes. Les comentaba que estuve recientemente en la actualización de Treat to Target. Había 2 pacientes. Hay uno de ellos que representa a una organización de pacientes y tiene un nivel educativo muy alto, y había otro que venía de Inglaterra, que igual era una profesional. Entonces, lo primero que uno hace es tratar de trasladar el escenario potencial para América Latina, y el tipo de pacientes que habitualmente están representados en esos foros son los más educados, que no son los de la consulta de todos los días. Por eso el modelo donde después de que tengamos las recomendaciones se reúna con pacientes para ver si se entiende es interesante, inclusive se puede refrasear en términos sencillos, porque no es qué nivel educativo debe tener el paciente, sino tener unas recomendaciones que todos los pacientes entiendan. Bueno, damos por cerrada la sesión plenaria y pasamos al simposio inmediatamente en esta misma sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chela. ¿Me puedes? Sí, porque sigo.